Buenos días. Vamos a arrancar con nuestra charla de hoy, la última en este ciclo de temas de contratación y que de manera adicional, como les dijimos en la anterior sesión que tuvimos, dada la importancia del tema, no solo por el tema de reforma tributaria, sino por las múltiples inquietudes que hemos recibido de las entidades relacionadas justamente con el tema de aplicación de IVA y todo el impacto de la reforma sobre la parte contractual, pues decidimos hacer esta última sesión y traernos como invitado especialísimo yo he denominado que al espíritu del legislador para que pueda compartir con nosotros pues toda la fundamentación de la norma del artículo 192 de la reforma tributaria y todos los demás aspectos que son de interés en el tema de contratación. Para el efecto, entonces, quiero presentarles al doctor Daniel Felipe Ortegón Sánchez. El doctor Ortegón Sánchez es abogado especialista en impuestos y magíster en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia. Es asesor del director general de la DIAN y actualmente está encargado como director jurídico dentro de la misma entidad. Es delegado del director general en los grupos redactores de las leyes 1739 y 1819 del 2016 en lo relacionado con el impuesto de renta e impuesto sobre las ventas, y delegado del gobierno colombiano ante la OCDE en los temas de impuestos indirectos. Los dejo entonces con el doctor Ortegón, a quien agradezco su presencia. Sabemos lo complejo que es el tema y sobre todo la cantidad de actividad que tiene en este momento la DIAN justamente por la implementación de la nueva ley. Entonces le agradezco mucho su compañía y lo dejo con nuestro auditorio. Hola, buenos días. Yo antes de iniciar la charla, quiero hacer una precisión respecto de lo que voy a exponer acá. Eh, los comentarios o lo que yo opine sobre el tema de la estructura del 192 y la estructura del artículo 193 es una opinión muy personal. Obviamente la DIAN tiene sus canales institucionales a través de los cuales se pronuncia en materia del impuesto de los impuestos de carácter nacional, que es a través de la doctrina de la DIAN, eh, eh, que en principio entiendo sobre esta materia emitido algunos conceptos. Entonces quiero hacer la salvedad que en la regla general son opiniones personales y pues en nada comprometerían en principio a la DIAN. Entonces bajo esa línea me han pedido pues el favor como que estructuremos un poquito enfoquemos un poquito la discusión en todo lo relacionado con el impuesto sobre las ventas y las implicaciones que tienen los contratos de carácter estatal. Yo les propongo a ustedes una metodología. ¿Qué metodología les propongo? Yo les explico el antecedente de la norma del artículo 192, cuál es la razón de ser de la inclusión de esos artículos en todas las reformas tributarias en donde hay una modificación del impuesto sobre las ventas. Les explico algunos asuntos que son problemáticos en los cuales, o si bien la DIAN ya se ha pronunciado, o si bien tengo un criterio formado al respecto, y adicionalmente, al final, si no es suficiente la ilustración sobre los temas, pues puedo atender algunas preguntas de ustedes. Después, el segundo bloque de la charla está relacionado con el aspecto del régimen de las personas naturales, con la tributación de las personas naturales, y voy a hacer énfasis en algunas modificaciones que tienen que ver con los contratos de prestación de servicios y el régimen con el que quedaron hoy en día para su tributación en el impuesto de renta. Entonces, bajo esa metodología, en lo que respecta al impuesto sobre las ventas, voy a abordar los siguientes temas: una explicación general de las modificaciones en el impuesto, cuáles son los antecedentes del artículo 192 y del artículo 193. Acá hay alguien del IDU. Okay. El IDU tiene ustedes manejan concesiones, ¿cierto? ¿O están manejando concesiones?
hay un artículo que es bien importante para ustedes, que es el artículo 193, que tiene un régimen diferencial del artículo 192. A renglón seguido voy a explicar lo que les he venido comentando del 192, algunos casos muy puntuales y algunas situaciones que ya la DIAN se ha pronunciado o sobre las cuales tengo una impresión particular, y voy a explicarles el artículo 193, la diferencia entre los regímenes del 192 y el 193, por qué se abrió la norma en esta vez, uno concretamente para los contratos celebrados por entidades públicas y otro asociado para los contratos de concesión. Listo. Entonces, en lo que respecta a las modificaciones generales del impuesto sobre las ventas, hay, si bien ustedes lo saben, la principal modificación y sobre la cual giró la discusión del impuesto sobre las ventas fue la modificación en la tarifa, la adición de los 3 puntos del impuesto sobre las ventas, la modificación de la tarifa general del 16 al 19%. Pero hay dos implicaciones bastante importantes que ustedes deben tener presente en lo que respecta a la contratación estatal. Y la primera de ellas es todo lo relacionado con el IVA implícito o IVA teórico que se generaba antes en los contratos, que era un tema muy financiero, muy de la contabilidad de las entidades estatales, y eso se modificó sustancialmente con la ley 1819. Como ustedes lo conocen, o si no, pues me permito explicárselos, cuando las entidades estatales contrataban con personas del régimen simplificado, por expresa disposición legal, se tenía que generar un IVA implícito o un IVA teórico en esa transacción. Como las operaciones entre entidades estatales y régimen común generalmente dan lugar al pago de un IVA por la prestación de ese servicio, el estatuto tributario, antes de la reforma de la ley 1819, traía un régimen en que preveía que en los casos en donde se contrataba un régimen simplificado para efectos de los descontables, se tenía que asumir un IVA en esa transacción. La ley 1819 eliminó esa previsión del IVA teórico o el IVA implícito. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día, para efectos contables y para efectos de los contratos celebrados con las entidades públicas con el régimen simplificado, no hay lugar a que se registre contablemente el IVA implícito derivado de esas transacciones que se venía realizando, anteriormente. Eso, para efectos prácticos, en las entidades estatales no era sino un problema, porque tenían que tener un registro contable sobre esa operación, ya que no les daba derecho a ningún tipo de descontable. Eso, lo que buscábamos con la eliminación de esa norma era hacer un poquito más sencilla la gestión del impuesto sobre las ventas y el control por parte de la DIAN. Entonces, pero eso es bastante importante para las entidades públicas, porque también era una carga engorrosa para los que estaban, los entes que llevaban los registros contables de estos contratos. Otra modificación bien importante de la reforma tributaria es lo relacionado con los servicios de almacenamiento en la nube, cloud computing, hosting, todos esos servicios de correos que pueden estar contratando institucionalmente. El artículo 476 del Estatuto Tributario trajo una exclusión expresa sobre ese tipo de servicios. Entonces, hay algunos servidores de correos, prestadores de servicios de correos electrónicos, por ejemplo, Outlook o Google, que lo que normalmente hacen es prestan el servicio de correo electrónico o Google Drive, lo utilizan, prestan ese servicio, y ese servicio se entienden dentro de la exclusión del artículo 476 del Estatuto Tributario. Es decir, en principio esos servicios no estarían gravados con el impuesto sobre las ventas. En este punto la DIAN no se ha comprometido a dar una posición concreta sobre este tema, porque no está muy claro qué se entiende por cada uno de los conceptos que les he enunciado con antelación.
no es muy claro qué se entiende por cloud computing, no es muy claro qué se entiende por hosting, ni tampoco es muy claro qué se entiende por almacenamiento en la nube. Pero para efectos prácticos nosotros en la DIAN nosotros tenemos contratado un servicio de correo que nos presta un servicio de almacenamiento de datos, en los cuales nosotros hemos dicho esto por este momento está excluido del impuesto sobre las ventas, y como consecuencia de ello el contrato que se suscribe con este tipo de entidades, con este tipo de prestadores de servicios, no están grabados con el impuesto. Esas son dos modificaciones bien importantes que me parece necesario hacerles antes de entrar a la minucia del artículo 192 de la ley 1819. Ahora pasemos un poquito a mirar cuáles son los antecedentes de ese artículo. ¿Esto no cambia? Listo. Entonces, lo primero que quiero hacerles la salvedad es que el artículo 192 de la ley 1819 no es un invento nuevo que trae la reforma tributaria. Ese artículo está replicado en otras leyes que han modificado el impuesto sobre las ventas. Concretamente, ¿qué tipo de leyes? La ley 633 y la ley 782 del 2002, que modificó también aspectos tarifarios del impuesto sobre las ventas. No incluyó esa previsión, pero a través del decreto 522 del 2003 se hace remisión expresa a la ley 633 del año 2000, entendiendo que para efectos del impuesto sobre las ventas, las modificaciones en el régimen tarifario y en la estructura del impuesto no tienen incidencia en los contratos que son celebrados con entidades públicas. Entonces, acá lo que primero quiero hacerles a ustedes un especial énfasis es en que este artículo 633 hablaba del régimen del impuesto sobre las ventas. Desde el punto de vista conceptual, es diferente una norma que hable del régimen del impuesto sobre las ventas a una norma que hable sobre la tarifa del impuesto sobre las ventas. ¿Eso qué quiere decir? Esta ley 633 del 2000 aplicaba para todo lo relacionado con el impuesto sobre las ventas, es decir, sobre la naturaleza de los bienes gravados, excluidos o exentos, y sobre la tarifa aplicable a cada uno de esos bienes gravados. Es decir, si antes de la entrada en vigencia de la ley 633 y de la 788 del 2002 había un bien que estuviera excluido y por efectos de la modificación de las reformas tributarias pasaron de excluidos a gravados, esta norma lo que buscaba era estabilizar el régimen del impuesto sobre las ventas respecto de todo su régimen. Es decir, ese bien que antes de la entrada en vigencia de la norma se entendía como excluido o no gravado con el impuesto sobre las ventas, se mantenía de la misma manera para las entidades públicas en virtud de esta disposición. La finalidad de todas estas normas es proteger la ejecución presupuestal, y así lo ha dicho la DIAN en varias ocasiones, en varios pronunciamientos oficiales desde el año 2005 en adelante. Entonces, bajo esta perspectiva y entendiendo que estas normas que antecedieron la expedición de la ley 1819 hablaban de manera general sobre el régimen del impuesto sobre las ventas, entonces lo que vamos a ver es lo que dispone la ley 1819, que ustedes ya las conocen y la han maciado lo suficiente. Lo primero que hace el artículo 192 es hablar de tarifa. Entonces, este artículo 192, la primera modificación y diferencia con el régimen de la ley 633 del 2000 es que exclusivamente aplica para la tarifa del impuesto sobre las ventas, es decir, sobre la tarifa general, no sobre los cambios que por efectos de la ley 1819 se dieron de bienes gravados, de bienes excluidos a bienes gravados, o de bienes que estaban en la tarifa 5 y pasaron a la tarifa general. Esto tiene una implicación para los temas de concesiones que ahorita voy a explicar, pero en principio
solamente para efectos del artículo del 192, habla exclusivamente de la tarifa del impuesto sobre las ventas. Entonces, solo cubre lo relacionado con la tarifa vigente antes de la entrada en vigencia de la norma, de la ley 1819. Listo. La segunda modificación de la ley 1819 es que habla exclusivamente, se pierde la connotación del régimen del 192 cuando hay una adición del respectivo contrato. Las anteriores normas, si quieren las repasamos un poquito, la ley 633 del 2000 hablaban de modificaciones o prórrogas. Esta habla de adición y la razón de ser, y tal vez cuando construimos esta norma pecamos en ignorancia de conocimiento del régimen de contratación estatal, lo que queríamos hacer era solamente entender que cuando había una nueva liberación de recursos por parte de la entidad estatal, había un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal y se adicionaba ese contrato con ocasión a esa nueva liberación de recursos por parte del Estado, en ese momento entendíamos nosotros que se debía perder el régimen y como consecuencia todo lo que surtiera después de la adición sería grabado con la tarifa vigente con la ley 1819, es decir, a la tarifa general del 19%. En ese sentido creo que la DIAN, en el concepto unificado, en ese el 001 del 2017, hizo esa salvedad, dijo, entienda la adición solamente como una nueva disposición de recursos, una nueva ejecución presupuestal. Y ese fue la filosofía de la norma. La filosofía de la norma, como les dije, o sea, siempre se ha mantenido. Lo que quisimos hacer en este caso fue hacer la precisión de que adición bajo el entendido como nueva liberación de recursos por parte de la entidad estatal. ¿Qué asuntos problemáticos hemos evidenciado de esta norma o se han observado de este artículo? El primero es qué se entiende por entidades de derecho público o entidades estatales. Esta es una discusión pues que a mi gusto está desde hace rato resuelta por ahí en la ley 489 del 98 con la estructura del Estado colombiano, pero esta discusión es difícil, por ejemplo, cuando son entidades públicas o de derecho público que tienen alguna intervención en el mercado y compiten con terceros, por ejemplo Ecopetrol, Banco de la República, Fiducoldex, del nivel nacional que conozco, no sé el nivel distrital si hay alguna que preste servicios, de pronto la ETB, Lo que nosotros hemos entendido en esos casos, hablo de la DIAN, es, oiga, hay que entender esto que no solamente son contratos celebrados con entidades de derecho público o estatales, sino también, a su vez, contratos que sean celebrados bajo el régimen de contratación de la Ley 80 de 1993. Y en ese sentido, la DIAN, en un concepto reciente de esta semana, lo aclaró el alcance de lo que debería entenderse por entidades de derecho público o estatales, porque en un primer pronunciamiento la DIAN dijo, entiéndase por esto lo que hay en la ley 489 del 98, y eso generó un problema para las entidades, al menos que les estoy comentando, como Ecopetrol, Fiducoldex y el Banco de la República, que pueden estar prestando servicios con terceros y compitiendo en el mercado, lo que generaría una distorsión en el mismo, porque entonces estas entidades prestarían sus servicios al 16% y las demás las estarían prestando al 19%, y eso no era el incentivo que se quería generar con la norma. Y la segunda problemática era la que les venía enunciando, es qué se entiende por adición. Entonces, otra vez, lo que nosotros hemos venido entendiendo por adición y la finalidad y la intención de la norma no era sino otra,
sino proteger que cuando usted ejecutaba nuevos recursos, sacaba un nuevo certificado de disponibilidad presupuestal, a partir de ese momento usted entendía que para efectos del artículo 192 no había, perdía el régimen que estaba establecido ahí y se tendría que a partir de ese momento gravar toda la tarifa del 19%. Voy a tratarles de explicar acá algunos casos relevantes que hemos mirado de la aplicación del artículo 192, y son unos temas muy concretos en donde ya hay una posición oficial de la DIAN o simplemente nosotros tenemos, en mi opinión personal, tengo una perspectiva o algo muy definido al respecto. Entonces, en los contratos estatales, lo primero, la problemática general es el problema de los insumos que van detrás de la cadena para la prestación de un servicio a las entidades estatales. Entonces, un caso fácil, me están prestando a mí un servicio, cualquiera sea su nombre, yo soy una entidad estatal y para la prestación de ese servicio yo tengo que adquirir insumos a la tarifa general del impuesto sobre las ventas, a la tarifa del 19%, pero está relacionado con la prestación del servicio. Técnicamente lo que sucede ahí es, y eso la DIAN desde hace muchísimo tiempo se ha venido pronunciando, es que no existe un desequilibrio contractual. Y la razón de ser desde el punto de vista técnico de la DIAN y el argumento que ha presentado la DIAN en estos casos es el siguiente. ¿Qué es lo que sucede en ese tipo de transacciones? El prestador del servicio está generando un IVA a la tarifa del 16% con ocasión al régimen del 192 de la ley 1819. Pero para efectos de prestar ese servicio incurre en algunos servicios del 19% o consume bienes al 19%. Entonces, ellos lo que en la práctica va a suceder es que generan un IVA del 16% y pagan un IVA del 19%. Por efectos de una disposición del estatuto tributario, para efectos de los descontables, ¿qué quiere decir los descontables? Es coger el IVA generado contra el IVA pagado y hacer el descuento relacionado con el impuesto para efectos del cálculo del impuesto. Entonces digamos que a la tarifa del 16% generaron un IVA del 16, de 10 pesos y por efectos de la tarifa del 19% pagaron un IVA de 5 pesos. Entonces los descontables o la imputación que se realiza ahí en la declaración del impuesto sobre las ventas es coger esos 10 de generados, esos 5 de pagados y el resultado es lo que va a tener que pagar el prestador del servicio por efectos del impuesto sobre las ventas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros en la DIAN hemos entendido en esos casos? Sí, en efecto usted va a tener un problema por las diferencias de tarifa. ¿Eso qué quiere decir? Como usted lo que está generando por la prestación del servicio es al 16 y lo que está pagando es al 19, va a tener un problema de 3%, de 3 puntos porcentuales para efectos de la aplicación de la tarifa. Pero por allá hay un artículo que es el, si mal no estoy, el 485 del Estatuto Tributario, que le dice que en aquellos casos en donde hay una diferencia de tarifa, que por efectos en los descontables por diferencia de tarifa, se genera algún problema en la imputación de los descontables que generan un saldo a favor, ese saldo, que por diferencia en este caso de los 3 puntos, el prestador del servicio lo puede estar arrastrando en las declaraciones del impuesto sobre las ventas e imputarlo en los nuevos saldos a pagar. Si al final del periodo fiscal no logra imputar toda esa diferencia relacionada por efectos de los 3 puntos, ¿qué es lo que sucede? La norma, el estatuto tributario le permite que eso que no se pudo descontar efectivamente se lo lleve con un mayor valor del costo en el impuesto sobre la renta. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener un efecto en la deducción como un menor valor del impuesto a pagar en el impuesto sobre la renta. Desde ese punto de vista, la DIAN
En esos casos, la DIAN, y no sé si, ahí sí voy a quitarme la camiseta de la DIAN, y no sé si es competencia de la DIAN decir eso, ha dicho que en esos casos no hay un desequilibrio contractual, porque la misma disposición fiscal le da la manera de cómo usted financieramente puede aliviar el efecto del impuesto en las declaraciones, ya sea del impuesto sobre las ventas o en el impuesto sobre la renta. En ese sentido no habría un problema de desequilibrio contractual, ni habría una lesión enorme, ni ninguno de los asuntos relacionados que entiendo que a ustedes en la práctica les están planteando. El segundo caso, que es un poco diferente, son todo lo relacionado con los contratos de suministro o de intermediación. Y en esto ya hay una postura oficial por parte de la administración en donde plantea lo siguiente. Ustedes tienen un contrato en donde un tercero lo que se compromete es a buscarles a ustedes a alguien que les preste un servicio. Es una intermediación, una simple intermediación. Y este es el caso de los contratos de tiquetes aéreos. Entonces, en este caso, ustedes contratan una agencia de viajes. La agencia de viajes lo que hace es buscarles a ustedes el prestador del servicio de transporte. Entonces la DIAN acá rompió su criterio inicial, que les acabé de señalar, y dijo lo siguiente: oiga, tiene que distinguir dos cosas. Una cosa es el contrato que ustedes están celebrando con la agencia de viajes, que es el que está dentro del régimen del artículo 192 de la ley 1819, y otra cosa es el contrato de servicio de transporte aéreo. Y ese contrato de servicio de transporte aéreo no se entiende dentro del régimen del 192. Luego, la consecuencia de ello es que ese servicio de transporte a ustedes se lo tienen que facturar como entidad estatal al 19%. Y lo relacionado con la intermediación o la comisión que se pactó por efectos de la intermediación se entiende estabilizada con el régimen del 192. Me explico de una mejor manera. Entonces, el contrato que ustedes suscribieron con Aviatur o con la agencia de viajes que ustedes bien tengan, ustedes les pagan una comisión por prestarle el servicio de intermediación, de buscarle los tiquetes con los operadores de servicios de transporte aéreo. Entonces, la DIAN dice prestaciones diferentes. La primera prestación es la que está estabilizada con el artículo 192 y lo relacionado con el artículo con la prestación del servicio de transporte no se entiende inmerso dentro del régimen de la ley 1819. Esto mismo se replica para todos los casos de suministros, en donde ustedes están contratando, bueno, no de suministro propiamente dicho, sino es una intermediación en donde ustedes están pagando primero el valor por el honorario asociado a la intermediación, y con ocasión a esa intermediación se contratan otro tipo de servicios, los cuales en principio, de conformidad con la postura de la DIAN, no estarían sujetos a la previsión del artículo 192. Otro punto bien importante es lo relacionado con los contratos de telefonía celular. Los contratos de telefonía celular, y sobre este punto la DIAN no se ha pronunciado, no tiene una postura oficial, pero en mi parecer esto tiene un planteamiento o una solución que es la siguiente. Los contratos de telefonía celular son un contrato global que cubre todos los contratos de la prestación del servicio de telefonía móvil, que si fueron suscritos con antelación a la entrada en vigencia de la norma, se mantiene el servicio como tal a la tarifa del 16%. ¿Qué sucede cuando la entidad estatal requiere nuevas líneas telefónicas
con ese tipo de nuevas líneas telefónicas para la prestación del servicio de telefonía móvil. Acá hay dos posturas. La primera es que si no hay una nueva ejecución de carácter presupuestal, entonces en principio, si se entiende pagado desde el mismo certificado de disponibilidad presupuestal, se entienden a la tarifa del 16%. Pero si se están teniendo nuevos recursos o si se están ejecutando con nuevos recursos y que no están asociados con el contrato madre que dio lugar a la prestación del servicio de telefonía celular, cada nueva línea se entiende grabada a la tarifa general con ocasión a la entrada en vigencia de la ley 1819, es decir, a la tarifa del 19%. Este es un tema que entiendo que tienen varias entidades estatales, entiendo que tiene la DIAN, por ejemplo, la tiene. La DIAN ha venido solicitando que por favor se les den nuevas líneas y con esas nuevas líneas se les entiendan también estabilizada la prestación del servicio a la tarifa del 16%. En estos momentos nosotros tenemos una solicitud formal de concepto por parte de Tigo y por parte de Movistar, y lo que nosotros pues lo estamos examinando, pero hay esas dos posturas. Mi opinión personal es que si las nuevas líneas están pagadas con unos nuevos recursos que no estaban previstos en el contrato inicial, se entienden a la tarifa del 19% los nuevos contratos o las nuevas líneas telefónicas adquiridas por parte de las entidades estatales. Y en ese sentido, pues nosotros, siendo lo más conservadores, le hemos recomendado a la subdirección financiera de la DIAN que tome esa postura para no entrar en una controversia con los operadores de telefonía celular. Estos son los casos pues que en principio la DIAN ha venido detallando, ha venido elaborando y que son los que tenemos como mayor conocimiento al respecto. Si quieren ahorita o ya mismo puedo recibir las preguntas de ustedes, porque esto es lo que oficialmente y los casos que en mi sensación son los más importantes. No sé si ustedes tengan alguna impresión o algún tema particular. Cuente. O sea, si lo que, otra vez, si lo que usted está contratando es la intermediación y con ocasión a esa intermediación le colocan algún tipo de servicio o algún tipo de algo adicional que está grabado, hay que distinguir las prestaciones. Una cosa es la prestación que usted por la intermediación contrató, que en ese caso estaría de conformidad con lo que señaló la DIAN, estaría con la tarifa del 16%, con el régimen del artículo 192, y lo que adquiere el que le está haciendo la intermediación, si está grabado la tarifa general, está grabado a la tarifa del 19%. No se entiende dentro del régimen del 192 de la ley 1819. ¿Listo? ¿Sí? Sí. No, y tienen que discriminar. O sea, una cosa es lo que le está cobrando usted como intermediación, que en ese caso está al 16%, si fue un contrato suscrito antes de la entrada en vigencia de la ley 1819, al 16%, y otra cosa son los bienes o servicios que con ocasión a esa intermediación le está entregando a usted. Esos bienes y servicios sí están grabados a la tarifa del 19%, porque él los está adquiriendo a la tarifa del 19%. En ese caso, perdón, en ese caso le tiene que partir la factura, es una cosa por la intermediación y otra cosa por los bienes y servicios asociados o derivados de la intermediación. ¿Listo? Señor.
en ventas y en renta. Ujú. Ujú. Entonces, eso es una, eh, si me lo permite, le voy a hacer un par de aclaraciones. Esa interpretación, incluso la DIAN, que le estoy señalando del desequilibrio contractual, es una interpretación que viene desde el año 2006, que la reiteró la DIAN en el 2014. Entonces, no sé cuál fue el sentir del subdirector de normativa y doctrina cuando expresó eso, pero ya la DIAN, incluso ahorita lo que está haciendo, porque nos han venido preguntando, es remitiendo esos conceptos relacionados con el tema de desequilibrio contractual. Ahora, a mi gusto, la DIAN no tiene competencia del por qué pronunciarse en esos casos. O sea, porque no es del índole de la DIAN estar dando opiniones si se afecta o no se afecta el equilibrio contractual por efectos del cambio de tarifa de un impuesto. De un impuesto. Lo que yo sí le puedo decir es que en el caso concreto tendrán. ¿Qué pasó? ¿Listo? ¿No? ¿Sí? Ah, ok. En el caso concreto, lo que ustedes tienen que hacer es el resultado del análisis financiero del efecto del cambio de tarifa. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista, la discusión solamente se la va a dar desde el punto de vista tributario, ¿sí? Ellos van a tener, en la práctica van a tener, por efectos de la diferencia de tarifa, van a tener 3 puntos que puede representar cualquier cantidad de plata, si son transacciones muy grandes, que van a tener ellos, que teóricamente les están argumentando a ustedes es que yo lo estoy perdiendo. Pero el estatuto tributario prevé eso, le dice, por efectos de las diferencias de tarifa, yo le reconozco a usted que en ese cálculo de los descontables usted va a perder algo de plata. Pero yo mismo, el estatuto tributario, entiendo y le doy el alivio para que esa diferencia por efectos de tarifa usted la vaya imputando en sus declaraciones del impuesto sobre las ventas, en donde tiene saldo a pagar, o la lleve como una deducción en el impuesto sobre la renta. Pero es un tema de temporalidad. O sea, es en el momento en el que ellos se pueden cruzar ese efecto tributario. Es un tema de temporalidad, porque lo pueden hacer en el siguiente bimestre o no lo pueden hacer al final del periodo fiscal y van a tener, lo que va a suceder en la práctica es que van a tener una caja atrapada que solamente la van a poder recuperar fiscalmente en el momento en que presentan su declaración del impuesto sobre la renta. Es decir, en un año largo. Entonces, por eso, a mí me parece que, si bien la DIAN no es la competente para decir si aplica o no aplica un desequilibrio contractual, mire que el estatuto tributario, y eso pasa para todos los que prestan servicios grabados, que tienen diferencias de tarifa del 16, del 5, y que van a tener un problema del 19 o del 5, perdón, y que van a tener un problema para efectos de los descontables, porque es que la tarifa del impuesto sobre las ventas hoy en día es de 2 tipos, del 19% o del 5%, y hoy en día en la práctica todo el mundo puede tener ese mismo problema, puede tener esa diferencia al momento de cruzarse los descontables. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo generar
al 5, pero puedo estar adquiriendo al 16. Pero no es por efectos del régimen del 192. Entonces el estatuto tributario siempre va a prever o prevé la posibilidad de que usted pueda descontar esa diferencia de tarifa en las declaraciones del impuesto o en el impuesto sobre la renta. Pero es un tema de temporalidad. Y lo que sucede hoy en día con los prestadores de servicios que les están alegando eso a ustedes es que tienen una caja atrapada, que no la pueden liberar, sino al momento en que pueden tener el espacio en el impuesto sobre las ventas o un año después. Entonces, pero es un tema que hay que correr el modelo financiero para ver si efectivamente hay un desequilibrio contractual. A mi gusto el estatuto tributario les da la salida, pero pues, no sé. ¿Listo? Señor. Se devuelve la factura, porque si fue adjudicado antes de la entrada en vigencia de la 18-19, entonces lo más lógico es que se mantenga el régimen de la tarifa del 16%, salvo que se adicione el contrato. ¿No más? ¿Todo claro o todo muy confuso? Listo. Entonces, visto el 192, voy a explicarles un poquito el régimen del artículo 193, que tiene una especial incidencia para todos aquellos, especialmente para la gente de IU, para la gente que realiza contratos de concesión. Este artículo 193, a diferencia del artículo 192, solamente aplica para contratos de concesión y para los contratos de obra e infraestructura derivados de los contratos de concesión. Hay una diferencia bien importante entre lo que está en el 192 y el 193, que es el 193 habla de régimen, no habla de tarifa. ¿Y cuál es la razón de ser de este artículo? Los que conocen en la práctica las estructuras de los contratos de obra pública o contratos de concesión, hay un problema con el asfalto. El asfalto, antes de la entrada en vigencia de la reforma tributaria, estaba excluido del impuesto sobre las ventas. Por efectos de la modificación de la ley 1819, el asfalto pasó de ser excluido a la tarifa del 19%. Entonces, eso en el diseño de los contratos de concesión que se suscribieron antes de la entrada en vigencia de la ley 1819, sí podía afectar de manera considerable la ejecución de este tipo de contratos. Entonces, ¿cuál fue la solución de este artículo? Este artículo dijo, le estabilizó el régimen. ¿Y eso qué quiere decir? Que si antes de entrada en vigencia de la ley 1819 suscribió un contrato de concesión y con ocasión a la suscripción de ese contrato de concesión, usted posteriormente suscribe contratos de obra o de interventoría relacionados con esos contratos de concesión, usted va a tener en cuenta el régimen que era aplicable antes de la entrada de la ley 1819. Es decir, para efectos del impuesto sobre las ventas, para efectos del cálculo del impuesto sobre las ventas, por ejemplo en el caso del asfalto, usted no lo va a facturar al 19%, sino lo va a mantener excluido del impuesto sobre las ventas. Y así con absolutamente todos los bienes grabados, no grabados, exentos o excluidos, o a la tarifa del 16%. Este artículo es muy difícil de aplicar en la práctica. ¿Por qué? Porque este artículo, cuando lo hicimos, literalmente lo hicimos pensando en las concesiones 4G y no teníamos
en el radar que hay concesiones de 3G, 2G y de primera generación. Y la estructura del el diseño contractual es completamente diferente. Puede haber un contrato de obra pública que es celebrado a través de un consorcio, si es de primera generación, o puede haber no está una figura que se llama el EPCista para efectos de las concesiones 4G, que simplemente pueden ser desarrolladas a través de otro modelo contractual, otra figura de carácter contractual. Lo normal es que sea a través de un consorcio, y el consorcio, a través de los consorciados, sean los que realicen la ejecución de la obra pública. Este artículo adicionalmente tiene otro problema bien importante, que es lo relacionado con las cadenas de los insumos. ¿Qué entiende usted o qué cobija este régimen de estabilización? Entonces, el problema se puede plantear de la siguiente manera. Entonces, ustedes tienen un contrato de concesión, suscriben un contrato de obra, y para la ejecución de ese contrato de obra necesitan adquirir asfalto, o necesitan adquirir, bueno, nada más asfalto. Pero el asfalto adicionalmente tiene algunos insumos que están metidos ahí, que también por efectos de la diferencia de tarifa también pueden aumentar el valor del costo del bien que se está adquiriendo por parte de la concesión. Entonces nos han preguntado a nosotros, y es un tema que estamos pendientes de definir, si es solamente lo que tiene relación directa, es decir, el asfalto como producto terminado que va a la concesión, o es el asfalto y los insumos que van detrás del asfalto para ese tipo de contratos. Mi sensación personal en este caso es que solamente son los productos terminados que van directamente, tienen una relación directa en el contrato de concesión. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está adquiriendo asfalto, solamente es asfalto y no los insumos asociados a la producción de este tipo de bienes. Pero eso es una definición que hoy en día la DIAN no ha dado, la piensa dar a través de un decreto reglamentario, y pues en ese sentido la DIAN ha venido trabajando. Adicionalmente, acá hay unos temas asociados con el control de este tipo de operaciones. Entonces, para la DIAN, y está previsto así en el artículo 193, como lo que se estabiliza acá es el régimen en general del impuesto sobre las ventas, la DIAN tiene que tener muy claro que de lo que está yendo a la concesión, qué de lo que están adquiriendo se va directamente para la concesión, y como consecuencia de ello se entiende estabilizado con el régimen del artículo 193, es decir, cuánto asfalto usted está adquiriendo, lo está adquiriendo como excluido, y si ese asfalto tiene o va directamente a la ejecución del contrato de concesión. Eso hay dos disposiciones en el artículo 193